Sociopatía versus psicopatía. ¿Cuál es la diferencia? La psicopatía como la sociopatía son trastornos antisociales de la personalidad. Sin embargo, la frontera entre la psicopatía y la sociopatía es tan borrosa que a veces resulta difícil distinguir entre ambas enfermedades mentales. Mientras que un psicópata comete sus crímenes de forma calculada, un sociópata lo hace por puro impulso. Si quieres saber la diferencia entre un psicópata y un sociópata, te lo explicaremos aquí. Todo lo que necesitas saber y las diferencias entre ambos. ¿Qué es un psicópata y cuáles son sus características? Las principales características de un psicópata son: predisposición genética. Según los expertos, los psicópatas nacen con este rasgo, lo que significa que tienen una predisposición genética. Dificultad para establecer vínculos afectivos. Otra característica importante de los psicópatas es la dificultad para establecer vínculos afectivos reales. Planifican sus crímenes hasta el último detalle. Un sociópata suele planificar sus crímenes hasta el último detalle, intenta asegurarse de que lo que va a hacer no le perjudique y planifica medidas contra posibles represalias. En otras palabras, un psicópata calcula cuidadosamente todas sus acciones. No sienten remordimientos. Debido a su dificultad para crear vínculos afectivos, no tienen suficiente empatía para sentir remordimiento por sus acciones. Sin embargo, algunos expertos creen que no todos los sociópatas nacen con esta característica y que algunos desarrollan el trastorno debido a un problema y abusos en la infancia. ¿Qué es un sociópata y cuál es su perfil? Los sociópatas suelen presentar las siguientes características. 1. No nace, se hace. A diferencia de los psicópatas, los sociópatas se hacen tales por el entorno en el que viven. Se cree comúnmente que la sociopatía es el resultado de un trauma infantil severo, abuso infantil y otras influencias ambientales dañinas en un niño y adolescente. Son impulsivos. Piensan menos sus acciones y sus actos son más agresivos. Estallidos violentos. Como tienden a actuar de forma impulsiva, cometen muchos errores, lo que facilita que las autoridades lo atrapen. Apego emocional débil. A diferencia de los psicópatas, los sociópatas pueden tener cierto apego emocional, pero solo a grupos o personas con características similares. Si te está gustando este video, recuerda suscribirte y darle a la campanita. Síntomas comunes de la sociopatía. Los síntomas de las personas con trastorno antisocial de la personalidad pueden incluir: no tener en cuenta lo que está bien o mal, mentir o engañar constantemente para aprovecharse de los demás, ser inestable, despectivo o cínico con los demás, utilizar el encanto o el humor para la manipulación, el beneficio personal o simplemente para divertirse. Arrogancia, sentido de superioridad y crítica constante a los demás. Tener repetidamente problemas con la ley debido a un comportamiento flagrante. Violación de los derechos de los demás mediante la intimidación y otras acciones indebidas. Impulsividad, dificultad de planificación. Hostilidad, irritabilidad, agresividad y violencia continua. Falta de empatía por los demás y de remordimiento por la posibilidad de dañar a otros. Asumir riesgos innecesarios con poca preocupación por la seguridad de uno mismo y de los demás. Relaciones sociales pobres o abusivas. No considerar o reconocer las consecuencias negativas de las acciones. Irresponsabilidad persistente e incumplimiento reiterado de diversas expectativas, el trabajo, las finanzas, la familia. Síntomas comunes de la psicopatía. Dado que el término psicópata no es un diagnóstico oficial, los expertos se refieren a los síntomas descritos bajo el epígrafe trastorno antisocial de la personalidad. Los signos más comunes a los que hay que prestar atención son: comportamiento socialmente irresponsable, ignorar o violar los derechos de los demás, incapacidad para distinguir entre el bien y el mal,
dificultad para mostrar remordimiento o empatía, tendencia a mentir con frecuencia, manipular o herir a otros, problemas reiterados con la ley, descuido general de la seguridad y la responsabilidad. Otros comportamientos que pueden indicar un trastorno antisocial de la personalidad son la asunción de riesgo, el comportamiento temerario y el engaño con mentiras frecuentes. Las personas con estos comportamientos también carecen de una conexión emocional profunda, experimentan una atracción superficial, son muy agresivos y a veces se enfadan con exceso. Además, a las personas con TPA no les importa hacer daño a nadie, son impulsivas, violentas y no tienen remordimientos. Con el TPA, ser agresivo no significa necesariamente ser violento. Hay ciertas características asociadas al trastorno antisocial de la personalidad. Se diagnostica con más frecuencia en hombres que en mujeres. Técnicamente, una persona debe tener 18 años para que se le diagnostique un trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, algunas personas manifiestan problemas de comportamiento a partir de los 11 años. Es una enfermedad crónica que parece mejorar con la edad. Las personas con este trastorno tienen una mayor tasa de mortalidad debido a su comportamiento. ¿Cómo se diagnostica la sociopatía? Aunque el diagnóstico de la sociopatía, dados los síntomas y manifestaciones mencionados con anterioridad, puede parecer sencillo a primera vista. No lo es tanto, ya que primero hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades y con el fingimiento, por ejemplo, que puede manifestar un comportamiento similar. En el caso de la farsa, la persona no está motivada por la enfermedad, sino por otros objetivos, como la fama o el deseo de justificar un delito y evitar así un castigo adecuado. Trastorno límite de la personalidad o incluso en algunos casos retraso mental, en el que las personas tienden a actuar siguiendo las instrucciones o el ejemplo de otra persona, sin darse cuenta de lo erróneo de sus actos. Personas que sufren locura temporal en respuesta a una situación de estrés o una amenaza real o percibida para ellos mismos o para un ser querido. Individuos con otro trastorno mental que los lleva a tener alucinaciones o delirios, como los delirios persecutorios, que justifican un comportamiento defensivo, que en algunos casos se manifiesta de forma agresiva. La sociopatía también se descarta si la persona padece inconsciencia emocional, baja tolerancia a la frustración y arrebatos de ira, que pueden desembocar en actos de violencia. Al tratarse de un trastorno de la personalidad, las primeras tendencias psicopáticas en los jóvenes aparecen en la infancia, pero no son las mismas que en los adultos, ya que comienzan con cosas sencillas como burlarse de los compañeros, robar objetos y raramente con agresiones físicas. A medida que experimentan o se fortalecen en sus acciones a pesar de las consecuencias, deciden hacer cosas más graves. Aunque la sociopatía se desarrolla a una edad temprana como un rasgo intrínseco de la personalidad, no aparece en todos los casos a una edad temprana, sino más a menudo a partir de la adolescencia, cuando los jóvenes tienen un cierto grado de permisividad social, incluso a la hora de seguir las normas de comportamiento, ya que se cree que en esta época se dejan llevar por las hormonas y no son responsables de sus actos. ¿Cómo se diagnostica la psicopatía? Pronóstico. Al igual que el proceso de diagnóstico, el tratamiento de las personas con rasgos psicopáticos que entran en el diagnóstico de trastorno antisocial de la personalidad pueden ser complejos. Normalmente el médico utiliza una combinación de psicoterapia, terapia de conversación y medicación. Sin embargo, los trastornos de la personalidad no se prestan al tratamiento farmacológico. La psicoterapia puede ayudar a las personas a entender su diagnóstico y cómo afecta sus vidas y relaciones. El terapeuta también trabajará en las estrategias para reducir la gravedad de los síntomas. Si la medicación forma parte del plan del tratamiento, el terapeuta puede recetar fármacos para tratar otros trastornos mentales como la ansiedad, la depresión o los síntomas de agresividad.
Los psicópatas exitosos son personas muy exitosas, a menudo despiadadas, insensibles y superficialmente encantadoras, con poco o ningún respeto por los sentimientos a las necesidades de los demás. Ellos tienden a realizar crímenes premeditados con riesgos calculados, o pueden manipular a otra persona para que infrinja la ley. Mientras se mantienen seguros a distancia, son maestros manipuladores de los sentimientos de otras personas, pero no son capaces de experimentar las emociones por sí mismos. Y sí, es probable que conozcas al menos uno. Las tasas de prevalencia se encuentran entre el 0.2% y el 3.3% de la población. Tanto la psicopatía como la sociopatía se conocen como trastornos de personalidad antisociales, que son afecciones de salud mental a largo plazo. ¿Qué los diferencia entre sociopatía y psicopatía? Los psicópatas y los sociópatas comparten muchas características comunes, como la falta de remordimientos o de empatía hacia los demás, la falta de culpa o de capacidad para asumir la responsabilidad de sus actos, el desprecio por las leyes o las convenciones sociales y la propensión a la violencia. La principal característica de ambos es su carácter engañoso y manipulador. Sin embargo, ¿cómo se pueden distinguir? Los sociópatas suelen ser menos estables emocionalmente y muy impulsivos. Su comportamiento suele ser más imprevisible que el de los sociópatas. Cuando cometen delitos, violentos o no, los sociópatas actúan bajo coacción. También carecen de paciencia, son mucho más propensos a actuar por impulso y no planifican tan cuidadosamente. Los psicópatas, en cambio, planean sus crímenes hasta el último detalle y corren riesgos calculados para evitar ser detectados. Los delincuentes inteligentes solo dejan algunas pistas que pueden conducir a su captura. Los psicópatas no se comprometen en el momento y por tanto cometen menos errores. Estos dos tipos de comportamientos se encuentran en el mismo continuo y muchos psicólogos se preguntan si es apropiado distinguir entre ellos. Sin embargo, los que hacen esta distinción están ampliamente de acuerdo. Los psiquiatras utilizan el término psicopatía para referirse al hecho de que la causa del trastorno antisocial de la personalidad es hereditaria. La psicopatía describe el comportamiento resultante de una lesión cerebral o de un abuso y o abandono en la infancia. Existe un vínculo especialmente interesante entre los asesinos en serie y los psicópatas o sociópatas. Aunque obviamente no todos los psicópatas y sociópatas se convierten en asesinos en serie, y no todos los asesinos en serie son psicópatas o sociópatas, un sociópata o psicópata no es fácilmente reconocible a primera vista. Cuando el personaje aparece a menudo en la pantalla, la cultura popular, la complejidad de los trastornos de la personalidad y la falta de investigaciones concluyentes han provocado una gran confusión entre los términos psicópata y sociópata. Cabe señalar que no todas las personas con trastorno antisocial de la personalidad, ya sean psicópatas o sociópatas, son necesariamente violentas o se caracterizan por la violencia. La violencia no es una característica del trastorno antisocial de la personalidad. Si se examinan más detenidamente, se podrían argumentar que la sociopatía es más compleja, aunque la psicopatía no lo es menos porque es más concurrente con otros trastornos, depresión, ansiedad, etc. El problema de la psicopatía es que la persona no es consciente de que tiene un problema. Además, el tratamiento psicológico de un sociópata o psicópata es también muy difícil. Es necesario evaluar todos los aspectos de la personalidad y tomar medidas para corregir el comportamiento. El problema es que en muchos casos, por falta de empatía, la persona no se da cuenta de que su comportamiento es problemático y a menudo, aunque no siempre, no quiere cambiar. Tus comentarios son importantes para nosotros. Nos gustaría saber
¿Alguna vez has conocido o sabido de una persona que sufra de sociopatía o psicopatía? A continuación, te dejamos 2 videos que también te pueden resultar interesantes.